¿A quién beneficia la reforma laboral y a quién perjudica? La reforma laboral beneficia clarísimamente los intereses de los patronos en primer lugar y por supuesto los intereses de los que toda la vida han conseguido llevarse la plusvalía de los trabajadores, que son los empresarios y los especuladores, por supuesto el sistema capitalista. La reforma laboral beneficia a los mismos que nos han traído a esta situación de crisis, que son los especuladores, la banca, los mercados financieros y la patronal. Bueno, esta reforma laboral evidentemente perjudica a toda la clase trabajadora. Beneficiar, en todo caso, seguramente a los empresarios. Beneficia fundamentalmente a quien tiene una salida neoliberal a la crisis, es decir, a los más poderosos, a los que se han visto beneficiados con los recortes sociales, que en definitiva es para mantener una estructura fiscal en la que pagan menos quien más tiene, y precisamente eso es lo que, entre otras cosas, es lo que llevan a una huelga general en defensa de que el déficit público no sea algo que se tenga que recuperar a base de los recortes sociales, sino a través de una reforma fiscal progresiva que haga pagar a los que más tienen. Beneficia claramente a los empresarios y perjudica brutalmente a todos los trabajadores. Clarísimamente beneficia a los mismos que han provocado esta crisis. Beneficia a los especuladores, a las grandes fortunas, a la patronal. Les beneficia a ellos porque con la excusa de la crisis van a conseguir quitarnos, robarnos los derechos a los trabajadores y trabajadoras. Solo les beneficia a ellos. ¿Cuál es la medida más negativa de la reforma laboral desde su punto de vista? El gran problema bajo mi punto de vista es que se pretende abaratar el despido, se facilita el despido, es más fácil, ya es fácil de pedir. Se habla mucho de que es una reforma del despido y es verdad que prácticamente generaliza el despido objetivo y al subvencionar 8 de los 20 días lo pone prácticamente al mismo precio que un despido temporal. Es un paquete de medidas que tiene una orientación determinada, que es la salida que imponen los mercados a la crisis, la salida que significa más crecimiento económico, pero a base de precariedad laboral, a base de bajos salarios, a base de que haya un ejército de desempleados y de desempleadas que de alguna manera presionen el mercado laboral, a desregular las relaciones laborales. En definitiva, es todo un paquete de medidas de un corte político determinado que ha asumido el Partido Socialista cuando siempre ha sido tradicionalmente el discurso del Partido Popular. Todas son negativas, pero yo quiero resaltar dos. Una, han abaratado el despido y no han resuelto el problema de la temporalidad unida a la precariedad. Y dos, han roto el equilibrio de fuerzas que establecía la norma, el Estatuto de los Trabajadores, entre empresarios y trabajadores, lo que va a significar que de futuro va a haber mucha conflictividad entre las empresas, muy pocas posibilidades de acuerdo y por tanto han dado todo un balón de oxígeno a los empresarios que en este momento era absolutamente innecesario. No es una, sino un conjunto de ellas que lo que vienen a indicar es que se quiere acabar con el derecho a la representación colectiva de los trabajadores y va a provocar que cada trabajador solo, aislado, sin ningún poder, se tenga que enfrentar al poder absoluto del empresario. No tiene ninguna positiva, es decir, para mí todas son negativas porque abarata el despido, precariza, eventualiza, es decir, se quiere cargar la negociación colectiva, quiere que los acuerdos con las empresas sean unilaterales. Por tanto, revisándola muy bien, que me ha tocado revisarla, no le veo ningún punto positivo, sino que todos son negativos. Repito, no hacía falta una reforma laboral, hacía falta un cambio en el modelo productivo de este país. 4 millones de parados. ¿En qué se van a beneficiar con esta reforma laboral? Ahora no, se van a perjudicar. Es decir, precisamente los recortes sociales lo que hacen es hacer disminuir más las prestaciones sociales, lo que hacen es situar a los trabajadores y a las trabajadoras, a los desempleados y a las desempleadas y a sus familias como víctimas de la crisis. Por lo tanto, esta reforma laboral a lo único que beneficia es a la gran patronal, sobre a los bancos, en definitiva la salida neoliberal a la crisis. Absolutamente nada. No solamente no se van a beneficiar con esta reforma, sino con ninguna de las otras medidas tomadas por el gobierno. Especialmente con las medidas de austeridad, lo que salen perdiendo son los desempleados y desempleadas. Porque no hay inversión pública suficiente para poder tirar el desarrollo de este país. Las empresas privadas no lo están haciendo. Y al frenar la inversión pública no va a haber creación de empleo. Hasta el Fondo Monetario Internacional lo ha dicho. Por tanto, los desempleados están en peor situación que desde luego antes incluso de esta reforma y de esas decisiones del gobierno.
casi 4,5 millones de parados no se van a beneficiar en absoluto. Sin embargo, hay que sumarle a esos 4,5 millones 175.000 familias que no reciben ningún ingreso al mes porque ninguno de sus familias está trabajando y no está parado porque no recibe prestación económica. Es decir, no beneficia nada. Este país necesita que los trabajadores tengan formación, este país necesita inversión en I+D para que las empresas se modernicen, este país necesita modernizar su capital y su gobierno y por tanto, vuelvo a repetir, no necesita una reforma laboral, necesitaba un cambio de modelo productivo. ¿Qué cree que ha tenido más peso en el gobierno a la hora de diseñar la reforma laboral? ¿Las necesidades sociales de los ciudadanos o los intereses económicos de las élites? Hombre, es evidente que lo que ha pesado a la hora de hacer esta reforma laboral son precisamente los intereses de los bancos, los intereses del Banco Central Europeo, los intereses del neoliberalismo, que tienen mucha fuerza en el conjunto de Europa y que efectivamente lo que buscan es una salida neoliberal y por lo tanto una salida que castigue y que culpabilice a los trabajadores y a las trabajadoras, a los que solamente tienen su trabajo como método de vida de toda esta crisis. Y en definitiva es una reforma laboral, son unos recortes sociales orientados hacia una política determinada, hacia la política que defiende la derecha europea. Para nada necesidades sociales, no ha escuchado nada, además ha incumplido todo lo que ha venido diciendo durante estos 2 años. Se ha rendido a las presiones del capital, se ha rendido a la banca, se ha rendido al mundo financiero y ahora se ha convertido en el principal ultraliberal de propuestas económicas y desde luego han perjudicado claramente a los trabajadores y trabajadoras de este país. Las necesidades sociales de los ciudadanos no lo han preocupado para nada. El gobierno se ha sometido a algo que es totalmente antidemocrático, al poder de los mercados, al poder de las élites, a los poderes económicos, que desde luego no tienen ningún interés en las condiciones y en los derechos sociales. No olvidemos que no está haciendo solo la reforma laboral. La reforma laboral es muy grave, pero ya hizo anteriormente un plan de ajuste que limitaba la ley de dependencia, que redujo las pensiones, que redujo el sueldo a los empleados públicos, que recortó las inversiones públicas, ahora la reforma y además pretende modificar el sistema de pensiones. Por lo tanto, no está haciendo nada que beneficie los derechos sociales. No, está muy claro. En nuestro sentido, nosotros lo tenemos perfectamente claro. Nosotros hay una cosa que venimos a llamar el capital. Hay gente que utiliza la palabra mercado y los ciudadanos y ciudadanas, los trabajadores, todavía se están preguntando quién coño es el mercado. El mercado no existe y está muy claro. Quien ha forzado esta reforma laboral al gobierno del Partido Socialista han sido los bancos y las multinacionales. Por tanto, esta reforma laboral atacará a los jóvenes, a los inmigrantes, de nuevo vuelve a atacar a las mujeres y sobre todo a la pequeña y mediana empresa, que es la que sostiene, junto con el comercio, el país, la región y el municipio. ¿Qué considera básico en la reforma laboral y no aparece en la misma? Las reformas laborales, ninguna de todas las que se han producido en España ha favorecido a los trabajadores. Es que en esta reforma laboral básico, sobre todo, es la creación de empleo. O sea, el invertir, la inversión que tiene que hacer el gobierno es para justamente esa inversión de empleo. Y es todo lo contrario. En esta reforma no hay ninguna inversión de día que haya para más empleo. De momento, además, desde todos los partidos, no solamente los partidos de izquierda, hasta incluso partidos que no son ni siquiera, se puede decir, de acuerdo con de izquierdas, lo están comentando, ¿no? De que no beneficia para nada para crear empleo. Entonces, si tiene una inversión, algo que dice claramente donde creará más empleo, donde no lo vemos. Pues básico era sobre todo un planteamiento que hacíamos desde el ámbito sindical, que hemos hecho un esfuerzo importante por llevarlo a cabo, que era un plan director dirigido a los jóvenes de este país. Un plan director muy necesario, con una gran inversión pública que supusiera no solamente poder formar, sino dirigir a los trabajadores hacia muchos puestos de trabajo muy necesarios. Eso era una propuesta sindical, además de que llevábamos propuestas en el ámbito de que la precariedad laboral terminar con una serie de contratos que se abusa sobre ellos, que son los contratos a tiempo parcial, que son los contratos de obra y servicio y que son los contratos por circunstancias de la producción. Y ninguno de estos ha aparecido en la reforma laboral. No es necesaria una reforma laboral. Lo que es necesario es una reforma fiscal. No considero básico nada de la reforma laboral, porque cualquier reforma laboral que se precie lo que persigue es la creación de empleo, lo que persigue es no precarizar más el empleo de lo que está, lo que persigue es que las relaciones laborales con los sindicatos sean mejores y no peores y por tanto esta reforma ataca frontalmente a los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. Es el mayor recorte de la historia de la democracia
que han tenido los trabajadores. Nadie nunca se atrevió, ni la dictadura ni el Partido Popular, a meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores, a los pensionistas, a los jóvenes y a las pequeñas y medianas empresas. ¿Cree que el PSOE se puede seguir considerando un partido de izquierda? La estructura dirigente del Partido Socialista y lo que son las políticas económicas no obedecen ni muchísimo menos a un partido de izquierda. No, el PSOE para mí personalmente, hace años que dejó de ser un partido de izquierda. O sea, cada vez una política mucho más conservadora, más derecha. Yo no sé si el PSOE se considera en este momento un partido de izquierdas, pero de luego no está haciendo políticas de izquierdas, porque está llevando a cabo políticas económicas y sociales y laborales que desde luego no pertenecen al ámbito de la izquierda. Estas políticas son políticas ultraliberales desde el punto de vista económico y no son del ámbito de la izquierda. Por tanto, yo no sé si es de la izquierda o no, pero en cualquier caso no hace políticas de izquierda. No, en estos momentos no sé lo que se consideran, desde luego el PSOE en estos momentos no está haciendo políticas de izquierda. Yo creo que están sometidos a una gran contradicción ideológica, porque esta reforma no responde a los valores y a la ideología del Partido Socialista. El Partido Socialista está haciendo una política de derechas y totalmente neoliberal. Bueno, es una pregunta de alguien que tiene perfectamente claro que el PSOE no es de izquierdas. El PSOE ha prometido y ha vendido humo, vendiendo políticas sociales en su campaña nacional. La sigue vendiendo con Pedro Castro a la cabeza en este municipio, diciendo que es el Partido Socialista es el partido de las políticas sociales. Y hoy por hoy yo lo tengo perfectamente claro y muchos ciudadanos y ciudadanas también. La izquierda solamente la representa a alguien en este municipio y esa es Izquierda Unida. El Partido Socialista ha elegido el centro y cada vez está mucho más cercano a las posiciones neoliberales que defiende el Partido Popular. ¿Qué le diría a toda la gente que no tiene claro si acudir o no a la huelga general del día 29 y especialmente a los jóvenes? Pero yo le diría a los jóvenes que ir a una huelga general significa intentar cambiar el rumbo de la aplicación de la política del gobierno de turno, independientemente de que sea del Partido Socialista o del Partido Popular o de otro gobierno. Pero los jóvenes son o deben ser los más interesados en incorporarse y en ser activos en esta huelga general, porque, repito, son los que van a sufrir las consecuencias a medio plazo de los resultados de esta reforma laboral si no se movilizan y no participan de forma activa en la huelga general. Bueno, sobre todo a los jóvenes y a la gente en general, es que es fundamental el ir a esta huelga general. De todos es bien sabido que las reformas que se han hecho contra los trabajadores, la única forma de pararlas es la lucha de la clase trabajadora. Es la lucha en la calle, es pelear en la calle, es decir que no a esta reforma. Pues especialmente a los jóvenes que se están jugando su futuro. Nosotros lo que pretendemos con esta huelga general es que la reforma del gobierno dé marcha atrás. La reforma del gobierno no beneficia en nada a los jóvenes de nuestro país. Y por tanto necesitamos que esta reforma dé marcha atrás. No puede prorrogarse en el tiempo, porque cuanto más tiempo dure, más daño nos va a hacer. Los jóvenes tienen un compromiso con ellos y con el futuro. Nosotros, que somos menos jóvenes, llevamos mucho tiempo luchando. Es el momento de unirnos a ellos, ellos a nosotros, incluso con los mayores trabajadores no activos, los pensionistas, para decir que no, que estas no son las políticas que nosotros queremos. Los trabajadores tenemos derecho a plantear qué queremos para nosotros como ciudadanos y queremos también derecho a tener un modelo económico que desde luego nos beneficie. No estamos nada más que una línea de igualdad y de equilibrio social. Eso es lo que necesitamos y nuestro país todavía no lo hemos tenido. Pues especialmente a los jóvenes yo le diría que hay que ir a la huelga general el día 29 de septiembre porque en ello está el futuro, no solamente de ellos, sino de sus futuros hijos y por tanto de sus padres y nietos, y que no pueden dejar pasar la oportunidad de defender los derechos que todos hemos defendido ya y que otros, más mayores que yo, dejaron las vidas. Los jóvenes efectivamente os jugáis mucho y necesitáis estar en la calle junto con quienes vamos a estar en la calle, que es Izquierda Unida, con los trabajadores y trabajadoras de este país.